Qué alegría, amigos, compartir nueva vez en una entrega más de este proyecto Avanzando. Hoy, pues vamos a compartir sobre un tema de interés local en nuestro municipio de Higüey, provincia de la Altagracia. El tránsito. Un tema que ha sido bastantemente hablado, un tema que siempre analizamos, ¿verdad? Y que todos los que hacen comunicación, ya sea de manera formal o de manera informal a través de sus redes sociales, en algún momento ha tenido que quejarse del tránsito del municipio de Higüey. Y hago este comentario a propósito de que estuve viendo en tempranas horas de la mañana algunas imágenes y leyendo algunas informaciones de la reunión que llevaron a cabo regidores del municipio de Higüey con el señor Milton Morrison, el director del Intran, buscándole soluciones a lo que es el tránsito en Higüey. Cabe destacar que no es la primera vez que autoridades locales se reúnen con el Intran para buscar soluciones al tránsito del municipio, pero esas soluciones son, oiga usted, como un saco de sal en un río con corriente. Esa sal se diluye y desaparece. Así han sido las medidas que hasta el día de hoy se han tomado, porque aquí en Higüey no solamente hace falta un agente de la DGC para que viabilice el tránsito, no solamente hace falta un semáforo, sino que el tema tránsito en Higüey es muy complejo. Quiero iniciar este comentario dividiéndolo, ¿verdad? Por parte. Lo primero es que una cosa es el tema de educación, que lo vamos a tratar. Otro es el tema de la regulación del tránsito dentro del municipio. Y el otro es obras de infraestructura que hacen falta en Higüey para que el tránsito pueda viabilizarse. Destacamos en el primer punto que históricamente los higüeyanos hemos tenido muy poca educación a la hora de conducir. Aquí no es extraño que usted vea un individuo que venga en un vehículo costoso y lo deje en el medio de la calle para entrar a un establecimiento a comprar algo o simplemente a conversar. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, con lo que es el transporte hotelero, que ese es un tema amplio para tratar. Y lo mismo ocurre con los que andan en motocicletas, porque la educación no discrimina. Y tenemos deficiencia de educación vial en todos los segmentos de la población. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones de que hay que hacer campañas de educación. Hay que hacer campañas para que la población aprenda que debe de respetar un semáforo en rojo, que la población aprenda a respetar los lugares donde no debe de aparcarse, incluso a reconocer que el frente de su casa no es un lugar privado. Y es un problema de falta de educación en materia vial. Hay personas que usted los encuentra colocando objetos al frente de su casa porque ellos entienden que ese frente le pertenece y que nadie puede aparcarse ahí. Y eso incluso ha generado situaciones dificilísimas en el municipio, enfrentamientos entre ciudadanos y propietarios de casas que tienen esa falsa idea de que el frente de su casa nadie se le puede parquear, que es de su uso privado, que no lo es. Y ahí entra la educación. El tema del orden. El tema del orden del tránsito en Higüey, hay que destacar que tiene muchas deficiencias. Vamos a empezar por el tema de las señalizaciones. Son pocas las calles del municipio de Higüey que están debidamente señalizadas. A esto vamos a agregarle que la red semafórica de Higüey es obsoleta, es vieja. En algunos lugares los semáforos presentan fallos y hay otros lugares que ni existen. Entonces, ante un crecimiento de manera rápida del parque vehicular en nuestro municipio, contar con una red de semáforos inservibles o quizás desactualizados, obviamente que va a dificultar lo que es, ¿verdad?, que las personas puedan transitar de manera correcta. A esto agregarle que tenemos una cantidad enorme de agentes de la DGC
que no están para viabilizar el tránsito. Ellos no están aquí en Higüey para eso. No, no, no. Ellos vinieron para ser agentes recaudadores. Y usted lo encuentra a veces en un tapón colocando infracciones. Usted es irónico, ¿verdad? Porque a veces usted va en las calles de Higüey, usted ve el tránsito congestionado por falta de alguien que viabilice el tránsito. Sin embargo, ahí mismo, no cree usted que 2 o 3 esquinas más abajo, ahí mismo, hay quizás 5 o 6 agentes de la DGC que en vez de estar viabilizando el tránsito para que fluya de la manera correcta, lo que están es poniendo infracciones. Agentes que, sin lugar a dudas, que no van a coger. Yo particularmente, yo soy honesto, yo soy partícipe de que hay que educar a la población para que se ponga casco protector, pero el primer que se va a beneficiar de la utilización de un casco es el que guía un motor. El que se va a morir si tiene un accidente, ¿verdad? Y no estaba utilizando el casco es el motorista. Entonces, ahí yo creo como que la ley tiene que buscarle un bajadero a esto. Y ese tema de estar incautándole motores a la gente por un casco, hombre, no. Ponerle su infracción y que pueda seguir el ciudadano transitando en su motor, en su motorcicleta. Y si, bueno, lo vuelven a agarrarles en el casco, otra infracción, hasta que él aprenda. Pero yo creo que no hay que estar cuidando tanto a personas adultas. Ese es el pensamiento que tengo. El otro punto con respecto a lo que es el tránsito de Higüey es el tema de la infraestructura. Miren, no nos podemos llamar engaño. Higüey creció de manera rápida, pero de manera también desorganizada. Esto se debe a varios factores. Primero, a la poca visión de futuro de nuestras autoridades pasadas, ¿verdad? Nuestras autoridades vieron un Higüey crecer de manera rápida, pero la mentalidad de las autoridades y de los políticos de oposición no creció a la misma velocidad. Por eso es que usted ve barrios que no son viejos, barrios que quizá tengan 15 años o menos y no tienen las aceras del grosor, del ancho necesario y tienen un desorden enorme. Todo esto obedece a la falta de visión de nuestras autoridades. Esto ha llevado a que el pueblo haya crecido mucho en volumen, pero sin la infraestructura necesaria. Por eso es que usted ve que este pueblo es muy grande, pero no tiene avenidas. Usted va a Azua, va a Barahona, cualquier pueblo, y usted va a encontrar avenidas, las avenidas principales. Aquí solamente tenemos una calle con un ancho que uno podría decir que es adecuado, que es la calle Hermanos Trejo, el tramo que va desde las Tres Cruces hasta lo que es básicamente el monumento a los peregrinos. Y a partir de ahí la calle, ¿verdad?, se limita, ¿verdad?, a 2 carriles de ambos lados. Y bueno, el sentido común indica que si las cantidades de vehículos aumentan y las calles se mantienen iguales, va a haber congestionamiento. Entonces, hay que hablar de construcción de nuevas calles. Pero antes de entrar a la construcción de nuevas calles, hay otro punto a tratar y que hay que construir. Paradas para el transporte hotelero. Sí. Uno de los principales problemas que tenemos en Higüey es que los autobuses que transportan al personal hotelero, su lugar de trabajo, de operación, son las calles del municipio. Y entonces, en la hora de salida y en la hora de llegada, el pueblo se congestiona, no solo por los autobuses que están transitando en nuestras calles principales, sino por todas las paradas que ellos han establecido de manera unilateral. Y pues ya usted sabe el resultado. Lo primero es que estos choferes no se aparcan bien. Ellos reciben a los usuarios y los liberan del autobús en el medio de la calle. Y todo el que venga detrás tiene que esperar. Si queremos hablar de mejoría del tránsito en Higüey, se hace obligatorio crear paradas para estos autobuses que tenga espacio suficiente para que los autobuses que están esperando puedan estar en un lugar sin que afecte el libre tránsito. Pero también tiene que tener espacio digno para que los usuarios puedan esperar. Da pena ver cómo cientos y cientos de ciudadanos
tienen que esperar el transporte en el sol, tienen que esperarlo bajo la lluvia cuando llueve, de pies. Ahí usted ve personas a las 2 de la tarde, todos ahí de pies, una situación inhumana totalmente. Entonces estamos hablando de empresas multimillonarias, empresas que han recaudado una cantidad enorme de dinero que deberían, ¿verdad?, de ofrecerle un mejor servicio a los ciudadanos que utilizan estos autobuses, porque no es un trabajo comunitario. Las cadenas hoteleras le pagan a estos transportistas para hacer esta función. Entonces le corresponde al ayuntamiento y a las autoridades de la Altagracia exigirle a estas empresas que creen, ¿verdad?, lugares para recibir los clientes, en este caso los usuarios del transporte, y también para dejarlos. Eso mejoraría de una manera extraordinaria el tránsito en Higüey. Ahora vamos a hablar de la parte céntrica, el entorno de la basílica sobre todo. Nosotros aquí en Higüey creo que solamente tenemos un carril exclusivo para doblar a la derecha. Ese carril está en la calle Altagracia. Cuando usted va a empalmar con la calle Hermanos Trejo, pues ahí al frente del Parque de los Trinitarios hay un carril que es exclusivo para aquellos que van a doblar a la derecha. Esto permite que aunque el semáforo esté en rojo, los que vayan a doblar a la derecha lo puedan hacer de manera libre. Nosotros entendemos que en las 4 esquinas de la basílica hay que hacer carriles exclusivos para doblar a la derecha. Hay, claro, problemas en algunos, sobre todo en la Juan 23, que el terreno es más escaso, ¿verdad? Pero en la esquina que está frente al cementerio viejo, hay espacio suficiente para hacer un carril exclusivo para doblar a la derecha para aquellos ciudadanos que van hacia la Cruz Rotario. Lo mismo ocurre cuando usted viene de la Cruz Rotario, si quiere doblar a la derecha a la Altagracia. Ahí en el Parque de los Trinitarios hay espacio suficiente para hacer un carril exclusivo para doblar a la derecha. Lo mismo ocurre si usted viene del Hermanos Trejo y quiere doblar a la derecha para el Boulevard. Si se amplía, ¿verdad?, la calle un poco hacia lo que es la zona del Parque Infantil y la zona del Parque de los Trinitarios, pues se podría, ¿verdad?, hacer un carril exclusivo para doblar a la derecha. Y lo mismo aplica en las demás esquinas. Hay una propuesta que nosotros tenemos y es una de dos: o que el ayuntamiento le alquile a la basílica un espacio de tierra para hacer carriles para doblar a la derecha, ¿verdad?, en todas las esquinas, y que se puedan hacer, ¿verdad?, estas calles para desahogar el tránsito. O número 2, que sean dejadas las esquinas del terreno de la basílica con algunos monumentos que resalten todo lo que envuelve, ¿verdad?, la historia de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, y que entonces entre esas esquinas y el resto del terreno se hagan bifurcaciones para que los ciudadanos puedan doblar a la derecha y sirva como un atractivo turístico para la ciudad, pero también como un desahogo. Ya ahí las autoridades, junto con las autoridades de la iglesia, podrían llegar a un acuerdo salomónico que beneficie a la iglesia y por supuesto a la ciudadanía. Este tema de los carriles exclusivos hay que transportarlo o trasladarlo también a otras calles del municipio, que hay que ir haciendo el levantamiento. Y si hay que comprar, ¿verdad?, un espacio de terreno, bueno, pues el ayuntamiento o el Estado Dominicano tiene que hacer esa compra. ¿Por qué razón? Bueno, porque es que el municipio va a seguir creciendo. Y si no lo hacemos ahora, tendremos que hacerlo en el futuro como quiera, o llegará un momento que simplemente las calles no se van a poder utilizar. Lo mismo aplica con el tema del transporte de los estudiantes. Ahora, con la llegada del TRAE, que es el sistema de transporte para los niños, una de las grandes luces, ¿verdad?, de este gobierno del honorable señor presidente Luis Abinader, se agrega un nuevo elemento a las calles de Higüey. Son los autobuses que transportan a los niños. Miren, da pena y a la vez preocupa bastante ver a los niños sentados en los contenes donde están las paradas de los autobuses escolares. Yo veo, siempre que voy tempranito en la mañana para el canal, a llevar a los niños a la escuela, veo una cantidad enorme de niños ahí en la calle principal de Higüey, sentados en la acera, y eso es un peligro, porque un vehículo que se descarrile lo va a chocar
y va a convertirse en una desgracia, un motorista. Entonces, ya aquí hay que hablar de que el Ministerio de Educación, primero, todas las escuelas que construya nueva, debe de construir un espacio para el acopio de los estudiantes y también para dejarlos cuando van a llegar en horas de la mañana. Incluso tienen que tener espacio para el estacionamiento de estos autobuses, porque ahora, donde quiera que haya un plantel estudiantil que tiene el sistema de transporte TRAE, estos autobuses están en la calle, obstaculizando el tránsito. Entonces ya hay que hablar de eso, de creación de un espacio en las escuelas, pero también de la creación de paradas que puedan ser utilizadas por los niños. Y ahí pues entonces incluimos que el Ayuntamiento de Higüey, sobre todo en las calles principales, si tiene que comprar algunas viviendas para crear paradas y que éstas sean utilizadas ya sea por vía de alquiler o por el pago de un incentivo, ¿verdad? De parte de los propietarios de los sindicatos de transporte, bueno, pues que sean zonas exclusivas para que estos autobuses se aparquen para dejar a los usuarios y de esta manera que no congestionen el tránsito de las calles del municipio. Y estas mismas paradas pueden ser utilizadas por el Ministerio de Educación para el transporte de los niños. Porque aquí tenemos que organizar el tránsito. No podemos dejarlo, ¿verdad?, a que todo ocurra, como diríamos en el campo, a bull lola. Otro tema es que se hace obligatorio empezar a hablar de la creación de vías alternas en Higüey. Aquí ya se debe de hablar de la creación de avenidas. Nosotros hemos dicho en varias ocasiones que el río Duey y Quisibaní debe de ser convertido en parque natural, un parque protegido por ley, y que la ribera debe de estar dividida del resto de la población que puede ser utilizado de manera habitable por una avenida que recorra toda la ribera de estos ríos para evitar que los ciudadanos sigan construyendo cerca del río y también para preservar el pulmón natural, pero también, por supuesto, para descongestionar el tránsito. Higüey debe de tener en todo su alrededor un conjunto de avenidas que pueda desahogar la parte céntrica del municipio. Yo pongo un ejemplo. Si usted viene de Santo Domingo y va hacia Villa Cerro, tiene que cruzar el centro del pueblo completo. Hay que buscarle una vía alterna a esto. Pero figure usted, si usted viene, ¿verdad?, del Ceibo y va hacia La Malena, usted tiene que recorrer todo el pueblo para poder llegar a La Malena. Entonces, si tenemos vías de desahogo, el pueblo pues va a poder, ¿verdad?, movilizarse de una manera más fluida. Y yo sé que van a aparecer los pesimistas, que en nuestro pueblo hay muchos, diciendo que eso es costosísimo, todo lo que yo he dicho, y que no se puede lograr. Lo primero es cierto, todo lo que he dicho es costosísimo, y lo segundo no es cierto porque se puede lograr. Ahora hay que empezar a planificar y a trabajar. Una vía, ¿verdad?, momentánea es crear, así como cuando se asfaltó, ¿verdad?, la ruta por los Caraballos, que se ha convertido en una vía de desahogo, hay que hacer un estudio de cuáles calles que están en algunos barrios de Higüey pueden ser acondicionadas para ser vías de desahogo, para que el ciudadano no tenga la obligación de circular por las calles principales. Esto se puede lograr con poco dinero, no es una solución definitiva, pero puede de manera momentánea apalear la situación, ya sea con las debidas señalizaciones y explicándole a la población. Bueno, creamos este corredor, usted debe de hacerlo. Lo otro que debemos de hablar en el municipio de Higüey es la creación de un sistema de transporte público del ayuntamiento, o sea, de la ciudad. Cuando uno va a ciertas ciudades más adelantadas, ¿verdad?, sobre todo en otras naciones, usted se da cuenta que el transporte público es de la ciudad. Genera empleos, genera riqueza para la ciudad, pero también organiza el tránsito. ¿Por qué razón? Bueno, no nos podemos llamar engaño. Uno de los grandes males que afectan a nuestro municipio son las denominadas rutas Cerro Curre y las demás, todas, ¿verdad? Cité esa por poner un ejemplo, donde sus choferes suelen ir, ¿verdad?, de manera lenta en medio de la calle
y muchas veces crean tapones para subir, abordar un cliente o para dejarlo. Ya en nuestro pueblo tenemos que empezar a hablar de un transporte verdaderamente público, un transporte que para las personas de edad avanzada pueda ser gratuito, que pueda ser gratuito para los policías, para los militares, para los pensionados, porque en nuestro país tenemos que empezar a trabajar para garantizarle a las personas adultas una vida de calidad. Un joven puede pagar por su transporte y en el caso que no tenga recursos puede caminar porque tiene salud. Ahora bien, una persona adulta necesita de la mano amiga del Estado y de su ayuntamiento, que es el gobierno más cercano que tiene la gente. Lo otro, ya aquí tenemos que hablar de un plan en el Consejo de Regidores para regular lo que es el espacio de las aceras. Aquí, por norma, las aceras son de 1 metro de ancho, pero los nuevos tiempos exigen que las aceras sean de 2 o 3 metros o de 2,5 metros, que tenga un espacio, ¿verdad?, para jardinera y espacio suficiente para que varias personas puedan transitar al mismo tiempo. Muchos dirán que ya es imposible, ¿verdad?, que esto se pueda hacer en la gran parte del pueblo porque ya hay construcciones. Y es cierto, donde ya están las construcciones se complica la situación. Ahora bien, yo creo que se puede hacer la regulación y que todas las nuevas viviendas tengan que adaptarse a esta regulación. Ahora bien, usted tiene un solar y tiene que dejar 1 metro o 2 metros de su solar. Bueno, que del pago de los impuestos que ese ciudadano va a tener que hacer para, ¿verdad?, tener el permiso de uso de suelo, se le descuente de ese abono que hizo, concederle al Estado, en este caso al ayuntamiento, una porción de terreno. Y si le queda dinero a favor, bueno, que se le adjudique ya a su cuenta. Tiene un balance a favor para el pago del desecho sólido, para los pagos que sean necesarios. Pero aquí no podemos permitir que se sigan haciendo megas construcciones dejando una acera de 1 metro de ancho. Eso no debe de ocurrir. Lo mismo con la creación, con las creaciones de nuevos residenciales o áreas, urbanizaciones. Aquí hay que exigir que las calles principales tengan un ancho mayor a las que tenemos ahora mismo y que tengan las aceras de un mayor ancho, ¿verdad? Para que en un futuro no tengamos un pueblo tan, pero tan complicado. Da pena, pero prácticamente en ninguna de las calles de Higüey una persona con problema de movilidad que ande en una silla de ruedas pueda trasladarse. Porque aquí las calles principales es raro las que tengan una acera ancha. Y las que tienen las aceras anchas, mayormente una gran parte de esta acera está siendo utilizada por empresarios para colocar sus mercancías, para colocar un freezer, un exhibidor de botellones, para utilizarlo como medio para poner una venta ambulante. Entonces aquí hay que pensar, si queremos un tránsito fluido, también tenemos que pensar en el peatón, porque muchas veces las personas tienen que caminar en la calle porque las aceras están obstaculizadas. Y eso hay que mejorarlo en Higüey. Y como ustedes verán, muchos puntos hay que mejorar. Pero si no nos ponemos a una para trabajar este tema, nunca lo vamos a lograr. Higüey merece un cambio, Higüey merece un avance, pero los avances no salen con una varita mágica. Y eso es lo que nuestras autoridades no han entendido. Que a veces dicen, no, eso no se puede hacer, es muy difícil, todo es difícil en este mundo. O ustedes no ven que para la creación de lo que es la circunvalación de la otra banda, aquí hubo que declarar utilidad pública a los terrenos porque los propietarios no pudieron llegar a un acuerdo con el Estado Dominicano. Y se le estaba ofreciendo y más se le ofrecía, más querían. Entonces, el bien colectivo está por encima del bien particular. Y ojo, yo soy de los que creo que el Estado debería ser que mejor le pague a las personas. El Estado quiere una porción de terreno para ampliar una calle y esa porción de terreno vale 1,000 pesos. El Estado le puede pagar hasta 2,000 pesos a ese ciudadano. ¿Usted sabe por qué? Porque el Estado tiene recursos suficientes y ese ciudadano usted tiene que compensarle el valor real que tiene ese inmueble, pero también el valor sentimental o el valor que él le tenga
en materia de percepción. Claro, sin llegar a los abusos, porque si vale 1.000 pesos, usted no puede pretender que el Estado le pague 10 o 20.000 pesos. No, tampoco en eso estamos de acuerdo. Entonces, hay que trabajar el tránsito en Higüey. Hay que irlo haciendo paso por paso. Pero lo principal que debemos de hacer es sentarnos a diseñar el Higüey del futuro. Hay que sentarse a diseñarlo. Porque el tránsito cada día que pasa está peor. Y así lo estará en el futuro. Entonces, es momento de dejar de lado el populismo y sentarnos a diseñar. Si hay que buscar arquitectos, si hay que buscar estructuralistas, personas con especialidades en el orden, ¿verdad?, territorial, especialistas en la materia, si hay que buscar lo necesario, el pueblo tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en una mole de cemento. Y el pueblo, al final, será un lugar como, poniendo un ejemplo, la ciudad colonial. ¿Usted ha visto el caos que es transitar por la ciudad colonial? Y para usted estacionarse, bueno, porque cuando construyeron la ciudad colonial no habían carros, eran caballos los que tenían y transitaban perfectamente. Entonces, fíjese, eso que está ocurriendo en la ciudad colonial es lo que nos espera a nosotros en Higüey. De igual manera, ya se me iba a olvidar, aquí hay que empezar a exigir que las construcciones, sobre todo las que están en la parte céntrica del pueblo, tengan los parqueos necesarios. Aquí se construye una cantidad enorme de edificios que no tienen ni siquiera una 3/4 parte de los parqueos que necesitan. Entonces, eso hay que regularlo también. Si queremos un tránsito fluido, hay que regular eso. Hay que regularlo. Todo esto influye en lo que es el tránsito del municipio. Bueno, esta es la idea o la opinión que tengo sobre cómo mejorar el tránsito en nuestro municipio. Pues les agradezco que hayan llegado hasta esta parte escuchando y viendo esta propuesta, ¿verdad?, que nosotros estamos presentando. Y pues ha sido un placer. Hasta la próxima. Dios le bendiga.